En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Hay muchas cosas que meditar sobre este fragmento del Evangelio de San Mateo y posiblemente ninguna es lo que algunos piensan, que Jesús no tenía una buena relación con su mamá. Al contrario, primero habría que haber escuchado el tono de voz con que habló el Señor, que es fundamental para entender lo que quería decir. No es lo mismo un tono de voz despectivo que un tono de voz amable o incluso pedagógico. Primera cosa que hay que tener en cuenta: el Señor nos está haciendo el inmenso, infinito casi, regalo de permitirnos ser su madre. No solamente de quererle como su madre le quiso, que es un don que da a algunos que quieren mucho a la Virgen y que quieren mucho al Señor. Es que es un paso más, es permitirle ser su madre. Quererle como su madre, ser su madre. ¿Y cómo es posible eso? Él lo explica. La maternidad es una cuestión única e irrepetible. Incluso aunque te llevaras mal con tu madre es tu madre. Puedes no hablar nunca con tu madre, pero no tienes otras madres. Las otras serán, en todo caso, madres adoptivas. Pero tu madre biológica es única e irrepetible. El Señor no pretende situarnos al nivel de su madre biológica, pero dice que podemos ser su madre y su madre espiritual si nosotros hacemos la voluntad de Dios. Esa es la clave: escuchar la palabra de Dios, escuchar la enseñanza del Señor, el mensaje del Señor. Escuchar el mensaje del Señor y llevarlo a la práctica. Y entonces seremos su madre y sus hermanos, es decir, los más próximos a su corazón. Los que escuchan la palabra y la practican son los más próximos a Él. Esta maternidad divina, repito, no la maternidad biológica, evidente, por tanto no te conviertes en la madre de Dios, es una revolución, porque la Iglesia siempre tiene que estar yendo hacia su origen, mirando hacia sus principios, mirando hacia los primeros pasos que dio, mirando hacia el amor que Dios tenía al enviar a su Hijo único y al amor que aquellos que acogieron a Jesús, empezando por su mamá, y después los apóstoles le tenían a ese Hijo único hecho hombre y muerto por nosotros. Y en ese principio había una mujer. Es decir, la Iglesia será cada vez más auténtica, no porque cambie esta estructura, aquella, sino porque sea cada vez más mariana. Una Iglesia sin la Virgen no es la Iglesia de Jesús. Y a lo mejor no nos damos cuenta porque vemos tantos problemas, corrupciones, escándalos, dificultades internas, crisis y confusión en la predicación y presentación de la doctrina. Vemos tantas cosas que nos están lacerando, que nos están hiriendo, pero a lo mejor no vemos cuál es la raíz última del problema. Quizá es que la Iglesia hace ya tiempo, en un aspecto y en una parte, desde luego no en su conjunto, dejó de ser mariana. Hay que volver a la Virgen, hay que volver al origen de todo, y en el origen de todo estaba Dios nuestro Señor y estaba una mujer. Antes de que el Hijo de Dios se hiciera hombre, estaba una mujer, y esa mujer era la Inmaculada. Esa mujer era la que se había entregado por completo a Dios, había hecho suya la palabra de Dios. Es decir, esa mujer era madre de Jesús sin ser madre de Jesús todavía. Ya era madre de Jesús espiritual sin ni siquiera haber oído hablar de Jesús. Era madre de Jesús espiritual sin ni siquiera o antes de que el ángel Gabriel llamara a su puerta y a la puerta de su corazón. Porque ella era la palabra de Dios hecha carne. Es decir, ella era aquella que se había entregado por completo al Señor. No es que su entrega comenzó cuando le dijo sí al ángel: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, sino que porque su entrega había comenzado antes, preservada por una gracia de Dios de cara a aquel momento extraordinario del pecado original, pero después
conservada por ella, con sin duda sacrificio y con fidelidad a la gracia de Dios. Esa mujer era la palabra de Dios, hecha carne de otra manera, no en el sentido de Jesús, palabra de Dios, verbo eterno del Padre, sino en el sentido de hacer la voluntad de Dios. Y por eso, porque era madre espiritual de Jesús, pudo ser después madre biológica. Nosotros tenemos que intentar ser la madre de Jesús desde ese punto de vista espiritual, con los 5 puntos de la maternidad. Jesús en medio nuestro para que el Señor nazca. Cuidar de Jesús donde Él está, especialmente los que más sufren. Evangelizar, es decir, educar a Jesús, evangelizar siempre. Defender a Jesús de los enemigos de fuera y de los enemigos de dentro. Y luego unirnos a Jesús crucificado, pidiéndole la fuerza que no tenemos para abrazar la cruz, porque así estamos con Él. No solamente estamos como Él, sino que estamos con Él, somos Él. Que la Iglesia vuelva a María y que cada uno de nosotros vuelva a María para hacer aquello que Dios quiere de nosotros. Que así sea.